Buenos días y bienvenidos a Draco TV. Con la actual especulación en el mercado, pienso que es interesante plantear cómo proteger una cartera de acciones. Muchas veces la gente nos pregunta cómo lo hacemos. Vamos a tratar de explicarlo con bastante detalle. Vamos a hacer diferentes capítulos. Esta será la introducción, pero pensamos que con la especulación actual, la volatilidad, la expansión brutal, uno tiene que tener en cabeza cómo va a proteger su cartera. No porque lo haga ahora, pero sí tiene que tener claro cómo lo va a hacer en el momento adecuado. Como siempre, recordar que en estos vídeos únicamente tratamos de expresar nuestra opinión o nuestras visiones del mercado y el objetivo es claramente educativo. Muy bien, planteo la cuestión, ¿no?, que planteaba en la entrada. ¿Cómo vamos a proteger una cartera? ¿Qué podemos hacer? Lo más habitual es, pues si uno tiene una cartera de acciones, vende una parte. Si es un gestor de fondos y está invertido al 100%, pues reduce la cartera, por ejemplo, hasta el 70%, 75%, perdón, si es un fondo de renta variable. O bien, si es otro tipo de fondo, otra categoría, pues puede reducir una parte más importante, ¿no? Por tanto, una opción es vender parte de la cartera de acciones y aflorar cash. Una segunda opción sería vender parte de la cartera y comprar un activo como puedan ser los bonos. Evidentemente un activo no muy recomendado porque, como todos sabéis, con tipos negativos, pues evidentemente inflación al alza, pues hay un riesgo importante en el precio de los bonos, ¿no? Pero bueno, es una opción para proteger una posible caída del precio de las acciones. Otra opción sería vender futuros de índices de renta variable sobre el Eurostoxx 50, sobre el S&P, sobre el Russell 2000, sobre cualquier índice. Es una opción muy utilizada que particularmente no me gusta y hace muchos años que no utilizo, pero es verdad que la mayoría de gestores de fondos pues, utilizan estas estrategias, sobre todo en fondos mixtos, ¿no?, para tratar de proteger la cartera de acciones. Otra opción es introducir activos alternativos, por ejemplo, introducir el oro como activo descorrelacionado. Siempre se ha visto que en las recesiones o correcciones, pues primero todos los activos se correlacionan y caen, pero poco a poco aquellos activos alternativos que funcionan en momentos de presión en mercados, pues se descorrelacionan, como el oro, como podrían ser las criptodivisas, quizá el Bitcoin. Yo no creo mucho en el resto de criptodivisas, pero podríamos introducir activos alternativos o quizá algún fondo de cobertura hedge fund que nos proteja en las caídas, ¿no? Es una opción más. Y por último, comprar puts at the money, ¿no?, en el dinero. Es decir, es una estrategia donde uno paga una prima y no invalida el movimiento de su cartera, ¿no? Por tanto, tenemos varias posibilidades para proteger una cartera. ¿Pero qué sucede en todas ellas? Pues en todas ellas existe el mismo riesgo, que es el timing. Es decir, ¿en qué momento lo hago? Tengo que acertar muy bien en cuándo voy a hacer esa cobertura, cuándo voy a vender parte de las acciones, cuándo voy a introducir bonos, porque no sabemos y nadie tiene la bola mágica para saber cuándo las acciones o el mercado va a caer. Por tanto, estamos jugando, ¿no?, entre comillas, estamos jugando al timing y eso es muy complicado. Particularmente no me gusta hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra cartera y no jugar al timing? Pues después de 16 años, 17 años trabajando en mercados como gestor de fondos, únicamente he encontrado una estrategia que creo que funciona para eliminar el timing, no el 100% del timing, pero sí el 90% del timing de la ecuación, que es los indicadores adelantados. Y en este caso, los indicadores adelantados de la US Conference Board. Se llama Ley Index. El código por ejemplo, en Bloomberg, si alguien quiere buscarlo, es el Ley, Londres, España, Italia Index. Por tanto, deberemos fijarnos en el ciclo económico. En el año 1937, un gobernador americano, no recuerdo ahora el nombre, pidió a un instituto independiente, la Conference Board, que le calculara, por favor, un índice en el cual le preveyera o le diera una idea de cuándo el ciclo económico se podía desacelerar y cuándo éste podía terminar en una recesión. Es decir, estaba preocupado por la evolución de la economía y quería tratar de prever o anticiparse a esos movimientos. Después, la OCDE, después el ECRI, se crearon muchos índices, pero todos parten de la idea general de la US Conference Board. Este índice se publica mensualmente. Si vais a la web de la US Conference Board, ese índice lo vais a ver publicado cada mes. Es importante recordar que también cada mes se va a revisar la serie histórica de este índice. No quiero anticipar cosas que vamos a hacer en esta serie de vídeos, pero como hablaré en vídeos posteriores,
En Draco Global hicimos un ejercicio, perdón, en Draco Global no, en mi anterior gestión en Global Quality Hedge Fund, donde recordad que yo fui gestor desde junio del 17 hasta agosto del año pasado, hicimos un ejercicio y para ello compramos una base de datos tanto de las opciones del Standard & Poor's de los últimos 30 años como una base de datos de la Conference Board. Ese es un punto importante. Y repito, este indicador se publica mensualmente, pero como todos los indicadores macroeconómicos, estos indicadores durante el próximo mes, en el mes siguiente, se revisan. Por tanto, existe un error de vías, un tema más estadístico, en ese indicador, porque no estás viendo, si coges la serie histórica, no estás viendo el pasado, estás viendo las revisiones que han habido en el pasado. Entonces, la clave aquí, y no me quiero extender más, es utilizar la serie Vintage. Es decir, la Conference Board publica dos series. La que publica cada mes, pero después puedes comprar la serie Vintage. Por lo cual, cualquiera que quiera hacer un estudio científico bien hecho, un backtest bien hecho, debe hacerlo en ambas series, la reportada y la serie Vintage, es decir, aquella que no se ha revisado porque es el dato que se publicó en cada momento durante los últimos 50 años. Muy bien, el indicador adelantado es un conjunto de indicadores, entre 8 y 10 indicadores, lo veremos en el siguiente slide, que la Conference Board, a través de estudios de correlaciones y regresiones, pues piensa que son los factores o los indicadores que más correlación tiene con el ciclo de inversión. A lo largo de los años, la Conference Board ha realizado ajustes, es decir, ha quitado algún indicador y ha puesto alguno nuevo, pero la idea es que siempre estén aquellos que explican mejor el ciclo económico. Esa metodología después se la copiaron pues, la OCDE y otros indicadores, pero nos simplifica mucho la tarea y no tenemos que estar pendiente de los miles de indicadores que se publican diariamente en todo el mundo. Este indicador es un agregado de indicadores. Yo recomiendo utilizar la tasa interanual cuando uno utiliza el Ley Index. Es verdad que la US Conference Board utiliza más la tasa semestral, ¿no? Es decir, la variación de 6 meses, también la trimestral, pero yo particularmente cuando analizo y utilizo datos macro, me gusta utilizar siempre series interanuales. Y por último, para mí el indicador más importante dentro de esta serie de indicadores que veremos ahora es el crecimiento de la masa monetaria y más en el momento actual, donde como estáis viendo, las políticas de Keynes, la MMT, lo que hace es expandir el balance, expandir la masa monetaria. La masa monetaria este año está creciendo a tasas del 80%. Nunca se había visto esto en toda la historia, tanto en Estados Unidos como en Europa, y parece que eso va más porque al final el ejemplo es Japón, y Japón lleva desde el año fue el primero a raíz de la crisis financiera que empezó con esas políticas monetarias. Es más, y en el año 2012 empezó a comprar acciones, cosa que no descartéis que en algún momento se pueda hacer en Europa y en Estados Unidos. Muy bien, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, no es de la Conference Board, pero es una web que os recomiendo, que es Advisor Perspective. De aquí podéis ver muy bien los ciclos económicos, ¿no? La parte verde, ¿no? Por ejemplo, aquí sería la expansión del ciclo y la parte baja sería cuando el ciclo se desacelera, sería la fase 3 y 4, ¿no? Entonces, fijaros que la franja gris nos dice cuándo ha habido una recesión y casi siempre cuando el ciclo se desacelera, no en este primer caso, pero sí en el segundo, hay una recesión. Fijaros, aquí otra vez, aquí también, aquí no sucedió, aquí sí, es decir, diría que en un 80% de las veces, en este periodo no sucedió, en un 80-75% de las veces, el indicador de la Conference Board, el ley, es un buen indicador de cuándo la economía pues, puede entrar en desaceleración o en recesión, ¿no? Aquí tenéis los leak lag, es decir, el tiempo en el cual se está en ese periodo, ¿vale? de recesión, que oscila entre los 3 y 9 meses. Eso nos ayuda después a completar la estrategia. Y aquí a la derecha tenéis todos los indicadores que componen hoy el ley o el Conference Board. Pues, por ejemplo, horas trabajadas por los trabajadores en Estados Unidos, peticiones de subsidio por desempleo, nuevas órdenes en bienes de consumo, el PMI, nuevas órdenes a futuro, ¿qué más? Permisos de nueva construcción, la bolsa, o sea, la evolución del Standard & Poor's. Sabéis de sobras que el Standard & Poor's es un indicador adelantado de lo que va a suceder en la economía. Pero el indicador más explicativo en este índice es la masa monetaria, la M2, ¿vale? La liquidez que hay en el sistema, que como he dicho es
brutal, ¿no? Por tanto, habrá que seguir muy bien este indicador. Yo siempre recomiendo seguir el ley y aparte seguir el indicador de la masa monetaria. Después tenemos el spread de tipos entre el tipo A10 y el tipo A2. Evidentemente, esto está totalmente desvirtuado. Yo creo que este indicador no sirve ya tanto porque al final las políticas monetarias, los tipos negativos o bajos, hacen que ese indicador haya perdido un poco de atractivo. Y después tenemos expectativas de consumo. Si os fijáis, pues tenemos indicadores diversos, pero que todos ellos tratan de anticipar lo que va a suceder en la economía, en el ciclo económico, en los próximos 6-9 meses. Muy bien. Aquí os he puesto el gráfico cómo en Draco Global interpretamos el indicador. Primero, lo hemos medido en el eje de las X como desviaciones estándar, ¿no? 0 sería la media a largo plazo y después nos interesa ver cuántas desviaciones estamos por encima o por debajo de la media. Esta línea azul sería el indicador, el ley en Z-spread y en variación interanual. Podéis ver muy bien aquí los ciclos económicos. Y la línea más fina gris sería la evolución del Standard & Poor's, los rendimientos en base interanual, ¿vale? Es decir, podría ponerlo en valor absoluto, pero entonces no puedo medir la correlación. Prefiero medir todos los datos en variación interanual. Estas dos líneas, ciclo económico y rendimientos del Standard & Poor's, tienen una correlación del 55%, 60%. Por lo cual no nos explica todo el movimiento, pero nos explica gran parte del movimiento. Fijaros lo que hicimos en mi anterior gestión en Global Quality Fund a finales del 18. El ciclo económico en Estados Unidos se empezó a desacelerar pues hacia finales. Yo diría que en Europa fue en verano del 18, que si os recordáis los que invertís en small caps, pues las small caps a partir de ese momento empezaron a hacerlo mal. En Estados Unidos el indicador fue a finales del año 2018. Yo diría que a partir de septiembre en adelante. Entonces, en Global Quality Fund lo que hicimos es, en ese momento, empezamos a estar pendientes de cuándo había que cubrir la cartera. Fijaros cómo el indicador se fue desacelerando y en nuestro método, que lo explicaremos posteriormente en otros vídeos, cuando estamos en una desviación estándar de 0, es decir, en estos puntos, es cuando cubrimos la cartera. En ese caso, la cubrimos un poco antes, ¿no? Yo diría que en la mitad de la caída y en el punto del 0 del Z-spread. Por aquí decidimos cubrir la cartera. Y estuvimos cubiertos hasta que empezó la crisis de la COVID-19, perdón. Que quiero recordar que mucha gente dice que la gran crisis ha venido por el COVID, etcétera. Pero hay que recordar, y aquí lo veis, fijaros, la economía ya se estaba desacelerando mucho antes de la llegada de la pandemia y del COVID. Por tanto, esta estrategia, seguir el ciclo económico, nos permitió proteger parte de nuestra cartera, perdón, que me ha ido mal el boli, en todo este movimiento. Os recuerdo que Global Quality Fund tuvo un drawdown del 20 y poco por ciento cuando el promedio de fondos comparables de renta variable llegó a caer un 45%. Por tanto, reducimos la mitad de la caída gracias a comprar opciones, me adelanto, opciones fuera del dinero. Por tanto, parece que tiene sentido, ¿no?, utilizar el ciclo económico cuando uno va a cubrir su cartera de acciones. Por tanto, aquí tenemos dos opciones. Una, jugar al timing, vendemos la cartera, introducimos bonos, introducimos activos alternativos, compramos opciones at the money, vendemos futuros. La mayoría de estas decisiones generan timing porque nunca sabemos cuándo va a caer la bolsa. Igual la bolsa sigue subiendo 2 años y nosotros estamos infraponderados en renta variable. O bien utilizamos una herramienta que en mi opinión es el ciclo económico y el indicador adelantado de la Conference Board para saber cuándo hay que cubrir la cartera. Evidentemente, esta estrategia va a tener un coste porque estamos comprando opciones fuera del dinero. Este coste, lo hablaremos más adelante, se mueve entre el 1% anual y el 2% anual, pero importante, lo que hace es que no nos elimina el movimiento al alza de nuestra cartera de acciones. Es decir, si la bolsa sube un 20% en un año y nosotros somos capaces de capturar ese movimiento a través de nuestra cartera de acciones, a eso le restamos el coste de la estrategia y es un ejercicio teórico, deberíamos obtener el 18. Es decir, podemos mantener esta cobertura durante un año, 2 o 3, porque al final nos está
reduciendo poco la rentabilidad de nueva cartera, porque no anula el movimiento. Cuando uno cubre con futuros, vende futuros, si la bolsa sube, su cartera no va a subir porque la posición vendida de futuros le elimina la posición compradora de acciones, por lo cual no gana nada. Es más, puede llegar a perder dinero porque los futuros caigan más, perdón, el movimiento sea más fuerte que la posición que tiene vendida, ¿no? Por tanto, soy un gran defensor de las opciones y soy un gran defensor de utilizar el ciclo económico para decidir cuándo cubrir una cartera y cuándo no. Os recomiendo un libro. No me gusta mucho recomendar libros. Sabéis que siempre recomiendo experiencia práctica, analizar empresas, no leer tantas cosas. Con uno o dos libros ya te lo han enseñado todo. Lo que tienes que hacer es leer informes anuales, leer memorias, hablar con los directivos de las empresas, contrastar esa información con clientes, proveedores, es decir, cualitativo, siempre gestión cualitativa. Os recomiendo este libro, para el que le interese las estrategias de tail risk, sobre todo en opciones, os recomiendo el libro de Vinner Bansali, gran libro, lo leí hace tiempo. También os recomiendo el libro de Mark Spitznagel, donde también plasma un poco una estrategia con compra de opciones un poco diferente a la que os explicaré yo que hacemos, pero bueno, también interesante. Seguiremos en el siguiente capítulo dando más detalles de cómo en Draco Global cubrimos la cartera de acciones cuando hace falta. Gracias y buenos días.